una persona que está por motivos laborales, otro está por motivos de estudios, y por ahí, bueno, no había tanta confianza como para estar pidiéndole, o sea, vamos a suponer que uno de ellos pertenecía a esta administración pública provincial, y, y bueno, se incomodaba pedirle ciertos datos, ¿no es cierto?, a su próximo, digamos, cuando no hay por ahí una gran confianza, un amplio conocimiento interpersonal. Así que eso era una de las cuestiones que por ahí comenzaba a resonar entre la sociedad. Bien. Bueno, el vínculo había que aclarar, si era familiar, si no era, si era solamente conviviente y demás. También había una encuesta sobre el estado de salud, ¿sí? Y un test digital, digamos, que también es como que el ciudadano no lo veía con mucho sentido, porque preguntaba si has tenido síntomas referentes al COVID y demás, y digamos, uno podía optar, poner sí o no, en base al beneficio que quería, ¿no? Vamos a suponer que quería sacar un permiso de circulación, y obviamente, por más que haya tenido esos síntomas, o sea, ponía que no y obtenía el permiso, o sea, no había un control luego de que si estos datos, como bien dice, están bajo declaración jurada, de que sean fehacientes. Bien, después se comenzó con lo que es la restricción de circulación. Ahí no sé si pasó la filmina. Entonces se comenzó con lo que es la cuarentena administrada, permisos obligatorios, que eran provinciales y nacionales también, sistema de turnos en la provincia del Chaco, por ejemplo, para circular en motos o en automóvil. Esto dependía de la terminación del número patente, ¿no? Si era par o impar, le correspondía ciertos días, digamos. Luego también había algunas excepciones, por ejemplo, personas que estaban a cargo de algún familiar con tratamiento crónico y demás, ¿sí? Y bueno, actividades exceptuadas como ser los servicios de salud, de seguridad y los comercios que proveían de alimentos. Bueno, se prevé el otorgamiento de estos permisos de circulación, ¿sí? La circulación masiva de personas, ya sea en vehículos o peatones, ¿no es cierto? Bueno, aquellas personas que por ahí querían moverse sin tener estos permisos, acceder a ciertos lugares donde había controles, ¿sí? En un momento, digamos, solamente era un control generalizado, luego se fueron sectorizando y hasta se llegaron a cerrar, por así decirlo, a delimitar los accesos en zonas céntricas principales y en zonas barriales. Las personas obviamente que querían moverse o circular sin estos permisos recibían una advertencia de parte de las fuerzas policiales que estaban para el control y fiscalización del movimiento. Esto también creo que fue a nivel nacional, ¿no es cierto? Así que más o menos creo que en todo el país se trabajó de maneras similares. Bien, los que formaban parte de algunas de las excepciones tenían un permiso para circular, que estos también dependían de días y horarios fijados, ¿sí? por la plataforma, ¿no es cierto?, al solicitarlo, al cargar los datos. Y bueno, también lo que trajo esto era algunas contrariedades, por ejemplo, en el caso de sacar un turno para algún trámite bancario, también este turno dependía de la terminación del número de documento de identidad. Entonces,
Puede ser que una persona tenía turno para el día martes en una entidad bancaria, pero por la terminación de su patente del automóvil podía circular lunes, miércoles y viernes. O sea, no podía desplazarse en su automóvil ese día porque no le correspondía y justo tenía el turno, y bueno, era otra de las controversias que comenzó a manifestar, digamos, un malestar, ¿no es cierto?, en la sociedad. Obviamente, aquellas que se podían mover por sí mismos acudían a los lugares, pero también la mayor parte de esa población que realizaba esos trámites eran personas adultas mayores que requerían que alguien los transporte, ¿no es cierto?, en automóvil. Así que esa fue otra de la sensación mala que causó, digamos, todo este sistema. Pasó algunos casos puntuales, digamos, que fueron de público conocimiento, cuando, por ejemplo, una persona tenía un paciente que necesitaba urgente un medicamento, y este iba con la orden del médico hacia la farmacia a comprar, digamos, el mismo, pero bueno, no la habían dejado ingresar, debido a lo que mencioné antes, que no tenía el permiso para circular en el automóvil ese día. Y bueno, ambas personas, tanto el ciudadano que acudía en, digamos, en búsqueda de este medicamento esencial para una persona tratada con una patología crónica, era de la fuerza, al igual que la persona que estaba bajo el control, que estaba supervisando la circulación. Así que también se comenzaron a ocasionar en algunos casos una disputa entre pares, ¿sí? Bien. Por otra parte, ¿sí?, tenemos, vamos a ir a la parte educativa, donde también se hizo uso, perdón, de las tecnologías de la información y la comunicación, para continuar con el desarrollo del ciclo lectivo, ¿no es cierto?, de las clases. Si bien en las carreras universitarias ya se está utilizando hace muchos años esta modalidad online, ¿no es cierto?, o por plataforma virtual, no así en las escuelas de nivel primario y nivel secundario, y alguna que otra carrera, como ser, por ejemplo, en las fuerzas de seguridad, lo cual también hubo que implementar, ¿sí?, el uso de plataformas, ¿no es cierto?, para darle una continuidad a las clases, al proceso de formación. Bien. Este es un gran tema que surgió, digamos, porque, como dije al principio, todos los ciudadanos tienen acceso a las tecnologías, y actualmente por ahí cometemos un error tal vez involuntario de dar por sentado de que todo el mundo posee hoy en día un dispositivo móvil, de que todo el mundo posee hoy en día acceso a una banda de internet. Damos por hecho, digamos, y realmente no es así porque, como dije al principio, hay sectores donde todavía no llega la tecnología, ¿sí?, por cuestiones de ubicación geográficas. Entonces este fue el otro problema, si se quiere llamarlo, que surgió, ¿sí? Bien. Se entiende que, como dije, la gran mayoría presumimos por ahí que, bueno, que todos tienen acceso y que la tecnología está plantada en todos lados. Hay que tener en cuenta algunas cuestiones, como están nombradas ahí en la filmina, que hay una parte de la población, por ejemplo, que viene de una generación
atrás nuestra, ¿sí? O sea, más antigua. Cuando digo atrás me refiero a la antigüedad, que vivió en otros tiempos, que vivió otras evoluciones, y no, digamos, no está adecuada al tipo de tecnología que hoy en día estamos utilizando. Está otro sector, que ahí está demarcado también, que es, digamos, las personas que, como dije antes, ya sea por su ubicación geográfica o la no llegada de los medios que proveen Internet y demás a esos lugares, no poseen, digamos, el conocimiento de cómo hacer uso de los medios tecnológicos, ¿sí? Y esto se notó mucho en el caso, en las cuestiones educativas, ¿sí? Cuando se incrementaron, como dijo hoy, a nivel primario, secundario o terciario o carreras de fuerza de seguridad, se notó mucho, digamos, estas cuestiones donde los problemas, por ejemplo, eran de que un grupo de personas no tenían acceso porque en su lugar, en su localidad, no había servidores de Internet, otros porque solamente poseían un dispositivo, digamos, no muy moderno, donde solamente tenían acceso, por ejemplo, a WhatsApp, pero no tenían acceso a una aplicación de un Zoom. Y eso se vio reflejado, por ejemplo, en la enseñanza, porque comenzaron a aparecer estas cuestiones de conectividad, ¿no es cierto? Donde este grupo de alumnos no podían darle una continuidad a su proceso de aprendizaje debido a este tema, ¿no? Entonces, bueno, esas personas necesitan de... Ah, bueno, y la otra parte, perdón, es sobre lo que planteé antes. También tenemos esta generación que yo dije que nos antecede, donde por ahí no todos tienen en su casa una persona que esté más en contacto con el sistema tecnológico, con los tipos de dispositivos modernos y que les pueda enseñar a cómo usar, ¿sí? Eso lo vamos a ver en un momento en una encuesta que realicé. Esas personas necesitaban de un soporte, por así decirlo, ¿sí? Alguien que tenga conocimiento de cómo hacer uso del dispositivo y uso de las aplicaciones, ¿sí? También esto se vio reflejado al momento de sacar los permisos que hoy habíamos dicho o de realizar algún tipo de trámite. Bueno, la no accesibilidad, como dije hoy, que comenzó a resaltar en las aulas virtuales, ¿sí? En los sistemas educativos, que no contaban con este sistema de plataforma virtual, ¿sí? Aún, y que también fue, digamos, algo nuevo tanto para los docentes como para los estudiantes. Hubo casos de estudiantes, por ejemplo, que tenían que recorrer de 8 a 12 kilómetros, ¿sí? Desde su residencia hasta una localidad, digamos, donde haya algún servidor para poder conectarse a una banda de internet para poder así participar de las clases, de las aulas virtuales, o también llegar, digamos, cerca de alguna antena de su empresa proveedora, ¿no es cierto?, de telefonía celular, donde tenía un acceso limitado a Internet, porque ya era con datos móviles y demás, ¿no es cierto? Y según el plan que tengan, esto le da un mayor o un menor consumo. Eh,
Estas cuestiones nos pasan muchas veces, como los medios televisivos muestran, perdón, con titulares, haciendo referencia a que no hay recursos económicos, ¿sí? O sea, no solo eso, sino que también pasa por los prestadores, las empresas prestadoras de servicios de Internet, que no quieren hacer llegar a veces el recurso a ciertos lugares, ¿no? Donde seguramente la mayoría de los ciudadanos van a pasar a ser usuarios de esos servicios, y allí recién vamos a poder hablar de lo que es un crecimiento tecnológico, ¿no es cierto?, a nivel local. Creo que esto, digamos, es un tema donde las empresas prestadoras de estos servicios y el Estado son los que deben llegar, ¿no es cierto?, a un acuerdo, a un sistema de trabajo donde puedan hacer llegar la conectividad a cada rincón del territorio nacional, ¿sí? Bien. Vamos a hablar ahora de lo que eran los permisos y privacidad, ¿sí? La geolocalización, zonas y horarios, y las actividades permitidas, pero a su vez controladas por el sistema. Luego de los primeros meses del receso de la vida cotidiana a la cual estábamos acostumbrados, ¿no? Obviamente que la sociedad comienza a ponerse más intolerante con el tema de las prohibiciones y restricciones, y es entendible porque, bueno, el encierro mismo hace de uno, afecta, ¿no es cierto?, al ánimo, afecta a las emociones, y bueno, y da esa sensación de no poder hacer nada. Sumado a eso, viene la sensación después de que lo mínimo que podían hacer, estaban siendo controlados o espiados, manifestaban algunos ciudadanos. Más allá de la realidad y de la crudeza de la pandemia, el ser humano necesita sentirse en libertad, ¿sí? Muchas veces esa necesidad también conduce a la negligencia, como también pasamos que, digamos, por justificar esa necesidad de libertad, no cumplían con ciertas restricciones, y en algunos lugares eh, comenzaba el aglomeramiento, ¿sí?, de personas decididas totalmente a incumplir las normas previstas para la prevención de contagio masivo de esta pandemia. Bueno, de alguna manera y a nivel global también había que hacer algo para que la sociedad no explote. Entonces se comenzó a incrementar la incorporación o el regreso a algunas actividades. En un principio, las que eran al aire libre, por ejemplo, paseos, caminatas, ciclismo, entre otras. Por supuesto, para eso se debía solicitar un permiso, donde uno debía marcar, digamos, establecer qué actividad iba a realizar. Los lugares estaban delimitados por el gobierno, y al solicitar uno su permiso para realizar cierta actividad, también tenía un límite horario, ¿sí? Obviamente para eso se establecieron días, ¿sí? Por ejemplo, en la provincia de Corrientes había días y horas para familias, para paseo en familias, por ejemplo, horas para actividades de caminatas y bicicleta, y horas para salidas recreativas, como ser salidas a parques y demás. Si bien la gente volvió a respirar, por así decirlo, el problema se tornó que comenzó a manifestar esa sensación de, de libertad, y a la vez una sensación de invasión a la privacidad, ¿sí?
De repente el sistema sabía dónde y cuándo las personas se movían, en qué lugares iban a estar, a dónde acudían, ¿sí? Y la sensación de estar siendo controlados se comparaba, ¿no es cierto?, con una sensación de esclavitud social, ¿sí? Un sentimiento de vulnerabilidad absoluta que manifestaban las personas. Y hasta algunos caían en una psicosis de sentirse que estaban siendo todo el tiempo espiados por un sistema tecnológico y gubernamental. En Chaco, por ejemplo, desde el gobierno se pidió a las empresas proveedoras de telefonías, de servicios de telefonías, eh, que, que den, digamos, la geolocalización de cada uno de sus usuarios, con el fin de tener un control de la circulación, ¿sí? Esta solicitud fue de parte del gobierno, se apoyaba en que había un aumento de circulación de ciudadanos a pesar de la orden de aislamiento, y bueno, había solicitado a las empresas de telefonías celular ciertos informes para identificar a cada uno de los usuarios y donde la movilidad que cada uno tenía, ¿sí?, diariamente, para corregir, digamos, los comportamientos y evitar el contagio del coronavirus, ¿sí? Esa fue eh, la nota que dio el gobierno. Luego instaló un sistema de geolocalización a través de las empresas y los dispositivos de los usuarios para tener ese control, ¿sí? Digamos, un centro de cómputos, una sala de cómputos y control, donde constantemente se estaba mapeando la geolocalización y el movimiento de cada uno de los usuarios a través de este servicio que había brindado las empresas, ¿sí? Y bueno, aquí también tenemos, ¿no es cierto?, otro problema, porque esto era de público conocimiento y también cada uno tenía prácticamente miedo de andar con su dispositivo porque sentía, ¿no es cierto?, que me están observando de todos lados, no puedo moverme libremente y demás. Bien. A raíz de todo esto es que eh, se me ocurrió, digamos, realizar una pequeña encuesta eh, primeramente sobre la restricción y los permisos, ¿sí? Esta encuesta fue realizada a personas en un rango de 25 perdón, a 75 años, ¿sí? La pregunta principal es, ¿qué opinaban sobre las restricciones y permisos? ¿Sí? Les voy a nombrar, obviamente no voy a dar nombre completo, solamente el nombre de estas personas que accedieron a la encuesta, sabiendo que iban a ser utilizadas para una exposición. Voy a dar nombre, edad, ocupación y la opinión, ¿sí? Bien. Por ejemplo, Eduardo, de 65 años, autónomo, no podemos hacer nada sin pedir permiso al gobierno, ¿sí? Andrea, de 36, empleada, hasta para ir a una plaza con mis hijos, tengo que avisar al sistema y no me siento segura. Marcelo, de 40, autónomo, no se puede ir a ningún lado, nos están espiando todo lo que hacemos. Miguel, de 47, empleado, hasta para ir a mi trabajo tengo problemas porque el sistema tarda en enviar el permiso. ¿Sí? Esta era una de las grandes cuestiones también, que a veces uno solicitaba el permiso para poder movilizarse hacia su lugar de trabajo, y a veces las plataformas, tanto nacional como provincial, tardaban de 1 a 3 y hasta 7 días para emitir el permiso al correo electrónico, ¿no? Para que esto pueda imprimir o pueda descargarlo en PDF y llevarlo en su dispositivo para ser exhibido en los controles. Claudia, de 41 años, empleada, hay que renovar cada 7 días el permiso para ir a trabajar, es una locura.
También fue otro tema que cansaba o desgastaba un poquito a la ciudadanía, porque primeramente la renovación de ese permiso, o sea, ya arrancamos desde que solicitaba y teníamos que esperar de 1 a 3 o a 7 días para recibirlo. Y luego de eso solamente servía por 7 días y había que volver a hacerlo. O sea, entonces todo esto obviamente que producía, ¿no es cierto?, un desgaste, una poca tolerancia al sistema implementado y demás. José, de 72 años, jubilado, no puedo ir a verlo a mi nieto porque el permiso es para circular cerca de mi casa nomás. Aquí entramos en una cuestión ya también donde la afección ya pasaba un poco a ser también emocional, ¿no? Porque imagínense una persona de 72 años que por ahí estaba acostumbrada a verlo todos los días a su nieto, compartir con él, no sé, paseos, charlas, juegos y demás, y de golpe no poder verlo por varios meses, digamos, aún estando cerca, ¿no es cierto? Simplemente, como había comentado, que en un momento llegado se habían cercado algunos barrios y los accesos principales a la zona céntrica. Esther, de 56 años, ama de casa, no sé cómo tengo que hacer para hacer el permiso. Yo necesito ir a control al centro de salud. Bueno, esta persona se encontraba con una patología donde debía hacerse controles periódicos, ¿no es cierto?, a un centro de salud que estaba en cercanías a su casa, pero claro, ella no poseía acceso, digamos, a un sistema tecnológico y no poseía por ahí los conocimientos necesarios para utilizar las funciones de su dispositivo para ingresar a la plataforma o a la aplicación para poder sacar su permiso correspondiente. Y esto también, obviamente, que causaba ese enojo por ahí hacia el sistema o hacia la metodología, ¿no es cierto?, de control que se implementó. Marcelo, de 46 años, retirado, tengo que pagar el doble en mercaderías porque no me dejan pasar de la avenida para ir al súper donde iba siempre, ¿sí? Luis, de 29, funcionario público. Yo zafo porque soy funcionario. En otro caso, no sé cómo haría. Obviamente tenía una identificación, estaba exceptuado de los permisos, digamos, por ser un servicio esencial, así que no tenía tanto inconveniente para moverse, ¿no? Y Leonardo, de 32 años, empleado. Yo saqué todos los permisos nacionales, provinciales, igual me paran y me cuestionan por el horario, ¿sí? Se trataba de un empleado que trabajaba en seguridad privada, digamos, cumpliendo horarios rotativos. Entonces, por ahí le tocaba el turno noche. Aquí en Chaco la circulación estaba permitida desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces las personas que tenían un horario de ingreso de las 22 horas tenían este problema. Si bien eran mucho menor, ¿no es cierto?, el porcentaje, pero aún teniendo todos los permisos, como lo manifestaba, también le cuestionaban por el horario, ¿sí? Por los distintos horarios donde lo solían ver, porque siempre debía pasar por el mismo camino, el mismo control. Bien, la misma franja de personas, ¿sí? Ahora le cambié la pregunta. ¿Qué le parecía la incorporación de los sistemas tecnológicos? ¿Sí? Hoy hablamos de permisos y restricciones y ahora hablamos de la incorporación de estos sistemas tecnológicos. Volvemos rápidamente. Eduardo, de 25, es más complicado, para todo tenés que sacar un turno por internet. Andrea, de 36, te demora más hacer el trámite porque te dan turnos para dentro de 10 o 15 días en adelante. Marcelo, no hago nada, voy a esperar que termine todo esto nomás, no entiendo cómo hay que hacer.
Miguel, mirá, me dieron un turno para el ANSES, pero no pude ir porque ese día no podía circular con mi automóvil. Claudia, no sé para qué hacen sacar turno por internet si después van gente sin turno e igual son atendidos. ¿Sí? Esto pasaba en algunas instituciones provinciales, ¿sí? De la administración pública. José, me tuve que ir hasta la casa de mi hijo para que me haga el permiso. Yo no entiendo cómo tengo que hacer y no entiendo internet. Esther, me fui a hacer un certificado de domicilio, pero no hacen más, dicen que es por internet. Marcelo, tenía un turno para ir a cierto lugar que no quiso nombrar, pero no me dejaron pasar por la patente de mi auto. Luis, está bueno, en algunos casos es más cómodo para pagar las cuentas, por ejemplo, ¿sí? Porque se había implementado el sistema de pagos también de servicios a través de algunos sistemas digitales. Leonardo, para todo lo que sea compra y venta, está perfecto. Ahora, para lo que es hacer trámites o algo de la administración pública, es un desastre. Así que bueno, más o menos en estas dos preguntas, ¿no es cierto? Yo la resumí en la filmina, digamos, la sensación que causó en las personas, que es como que el uso de los sistemas fue complicado, que les requiere de mayor tiempo de espera, que no tienen el conocimiento adecuado, que hay algunas contradicciones y manifiestan mucha disconformidad. Bien, ahora vamos a ir con los más jóvenes, ¿sí? Aquí la pregunta era qué opinan sobre el uso de las tecnologías también, ¿sí? Y el rango de edad que utilicé ahora fue un poquito más reducido, fue de 18 a 21 años, ¿sí? Tenemos a Ezequiel de 21 años, desocupado, dice, es muy complicado, para darte un antecedente, yo quiero inscribirme a la escuela de policía y hay que sacar turnos y a veces la página no anda y los turnos a veces te dan para 20 días o más. Alejandro, de 18 años, estudiante, para inscribirte a una carrera es todo online, dice. Es más cómodo, pero hay que rellenar muchos campos, lo cual te lleva mucho tiempo. Franco, de 19 años, aspirante a las fuerzas de seguridad, ahora que es todo virtual, nos llenan de material para lectura. Nosotros queremos realizar las prácticas. Julián, de 21, programador, dice, yo estoy a full ahora, re bien que se utilicen los programas y las tecnologías. Hoy en día es lo que va. Se entiende, ¿no es cierto?, que bueno, él está justo en este rubro y bueno, para él está en su tinta o en su salsa, como se dice. Florencia, de 18 años, estudiante también. Yo tengo que ir hasta el centro para agarrar señal de Wi-Fi, dice. En mi casa no tengo acceso a internet. Cecilia, de 18 años, estudiante. Está bueno porque podés hacer todo desde tu casa. Juan, músico. Está bueno, por un lado, para innovar, dice, pero no es lo mismo que estar en contacto con el público. Leonel, de 21 años, reparador de PC, dice, yo tengo todo en mi iPhone, pero hay personas que no tienen un celular moderno. ¿Cómo le decís que haga un trámite o que se conecte a un Zoom cuando no posee el dispositivo adecuado? Víctor, de 18 años, desocupado. Yo tengo un Samsung J1, dice, pero no tengo las aplicaciones que todos usan. Tengo solamente WhatsApp y datos móviles. Daniel, de 20 años, vendedor. Para mí es esencial, dice, porque vendo y cobro todo desde mi celular. ¿Sí? Así que aquí vemos una gran variedad de respuestas, por ahí cada uno en base, ¿no es cierto?, a su situación personal. Así que
acá manifesté, digamos, en la filmina, redondeando el tema de las opiniones de los jóvenes con respecto al uso de la tecnología, entonces le puse algunos aspectos, o sea, complicado, cómodo, esencial, no todos tienen acceso, pero sobre todo, digamos, lo más importante es que lo virtual no reemplaza a lo físico o a lo tangible, ¿no? En algunos sectores se fueron incrementando paulatinamente, en otros fue de manera repentina, ¿no es cierto? Por ejemplo, como medio de control gubernamental, ofrece varias herramientas para una buena gestión de control social. Como herramienta educativa, dieron lugar, hablando de las tecnologías, ¿no?, a la implementación de las aulas virtuales y de esta manera continuar con lo que era el ciclo lectivo. Como sistema de comercialización, brindó una gran posibilidad de realizar las compras, ventas y cobranzas a través del dispositivo y de algunas aplicaciones específicas para ello, ¿no? Y también, bueno, sumar un sistema de delivery para evitar la circulación masiva de las personas y la concurrencia a los locales comerciales o locales como ser bares, restaurantes, ¿sí? Es incorporativo a través de sistemas de aplicaciones, algunas menos complejas que otras, ¿sí? Se pueden aplicar a todos los ámbitos y también la otra verdad es que la tecnología es la herramienta de hoy y del futuro. Bien, la contracara de todo esto, ¿sí? ¿Cómo llegar a los sectores que aún no cuentan con tecnologías, ¿sí?, de conectividad? ¿Es un gasto esto o una inversión para las empresas proveedoras de servicios? ¿Es un gasto o una inversión para el gobierno, o para el Estado? ¿Cómo incorporarlas en las generaciones anteriores, como bien nombré hoy, el conocimiento y el uso de los sistemas tecnológicos para cambiar una cultura que ellos tienen, ya la traen, ¿no es cierto?, de hace muchos años, de toda una generación? ¿Se podrá gestar algún sistema de soporte presencial que llegue a la mayor cantidad posible de adultos pertenecientes a esas generaciones, donde se transmitan cómo incorporar a los sistemas o cómo participar de ellos? O sea, ¿qué se le puede brindar, ¿sí?, qué soporte se le puede brindar, digamos, presencial a esas personas, como para que se vayan incorporando y se vayan adecuando, ¿no es cierto?, al uso de los medios y los sistemas. O sea que la tecnología, para ir cerrando, sí, con esta conclusión, es una herramienta esencial, aplicable a todas las áreas, y como dije hoy, es el presente y es el futuro. Ahí vemos en la filmina, ¿sí?, lo que más o menos terminé de comentar, la contracara. Y bueno, vemos ahí las dos generaciones, una, ¿no es cierto?, más analógica, con el papel en la mano, y la generación un poquito más moderna, ya con el dispositivo, ¿sí? Cómo unir ambas generaciones y hacer uso de los sistemas tecnológicos. Y el impacto social, ¿sí? Ya cierro con esto y abro al debate, a las opiniones. El impacto social que dejó, como dije, era el objetivo principal de esta presentación, es, digamos, como fue repentino la implementación de algunos sistemas en algunos lugares por la llegada de la pandemia, dejó una sensación de incertidumbre, ya que a la mayoría de las personas no les cierra una hipótesis de por qué se origina esta pandemia, si se irá o se quedará, si hay una cura, si las vacunas serán accesibles para todos, si es conveniente o no vacunarse, aceptar la vacuna.
si va a ser obligatorio y por qué va a ser obligatorio, si es un sistema para controlar al mundo, como se dice, para privar de las libertades y derechos, o cuál será la verdad de la historia y qué va a acontecer, ¿no es cierto?, con el tema de pandemia. Todas estas cuestiones ya fueron creando en la sociedad una sensación, ¿sí?, de vulnerabilidad. Se sienten desprotegidos a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel estatal, y está la sensación de vulnerabilidad. A esta sensación, perdón, de vulnerabilidad, le acoplamos las restricciones y los controles a través de los cuales el ciudadano entiende que debe pedir un permiso a su gobierno para realizar ciertas actividades, y que a su vez el ciudadano está siendo monitoreado, está siendo espiado, invadido en todo lo que hace, ¿sí? En su casa, cuando sale, cuando vuelve, por dónde anda, por dónde se mueve. Siente estar siendo observado todo el tiempo, y esta es la sensación que manifiesta, ¿sí?, la mayoría de los ciudadanos. Ahí lo resumí entonces en vulnerabilidad, desprotección, incertidumbre e invasión. Así que bueno, mi idea era cerrar con esa, dejando plasmado ese impacto social, ¿no es cierto?, que ha causado todo esto, y abriendo al debate, a la opinión de cada uno con respecto al tema anterior de abarcar esos tres aspectos, perdón. Cómo llegar con la tecnología y la conectividad a los sectores donde no la tienen, y cómo incorporarlo en una generación que digamos está totalmente acostumbrada a otras cuestiones, a otras cosas, y que para ellos hacer uso hoy en día de estas tecnologías y de los dispositivos y sus aplicaciones es muy complicado. Así que bueno, esa fue mi humilde presentación. Espero que se haya entendido, y bueno, agradezco nuevamente al presidente, por supuesto, de la red, por haberme cedido este espacio para este conversatorio, para poder exponer, a todos los participantes por tomarse el tiempo de estar aquí presente, y bueno, muchísimas gracias a todos, y, y aquí estamos para lo que pueda ser útil. Muchas gracias, Diego. Déjame felicitarte. Has hecho una excelente ponencia. Lo que nosotros llamamos en Costa Rica, has puesto el dedo en la llaga. Definitivamente el COVID-19, además de la pérdida lamentable de muchas vidas a través del planeta, y en nuestros países no ha sido la excepción, donde el COVID-19 nos vino a cercenar derechos fundamentales, ya como dije, además de la vida que se han perdido, derechos fundamentales como el derecho a la libertad, el derecho a disponer, el derecho a la movilidad, el derecho al libre tránsito, como lo conocemos. En fin, se perdieron muchísimos derechos fundamentales, como lo ha señalado muy bien, a la privacidad, cuando tenemos que pedir permiso para ver si nos movemos de un lugar a otro y estamos siendo monitoreados, si estamos en el lugar que decidimos ir o no estamos. Han sido ellos, cuando digo ellos, no sabría a quién culpar, pero existe un estado superior que generó estas normas que nos han venido a limitar derechos fundamentales, como yo lo manifesté desde un principio de mi participación. Así es que has hecho una excelente ponencia, Diego. Reitero mis felicitaciones. Te agradezco tu participación, y la Red Internacional de Profesionales en Seguridad, que se queda con ese sabor agradable de haber tenido un expositor
de tu calibre, de tu capacidad, te tomaste el tiempo de hacer estudios, de hacer encuestas, y eso tiene mucho valor. Felicitaciones, Diego, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, bueno, a todos. Gracias, Diego. Vamos a, como lo hacemos siempre, a darle la oportunidad a los participantes de esta tarde para que si desean participar o hacer algún comentario. Abrimos micrófonos. Vamos a ver si hay algún colega que quisiera Hola. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes nuevamente. Diego, felicitaciones, un laburo de primera. Qué bueno Muchas el diagnóstico gracias. que hiciste. Sobre todo, Hemos perdido el audio, Carlos. Si ya tienes audio, puedes continuar. hola, hola. Ahora te ¿Me escuchan? escuchamos. Ahora te escuchamos. Carlos, tienes problemas con el audio. Posiblemente sea un tema de internet. No te escuchamos. Bueno, no hay manera. Parece que perdimos señal con el licenciado Carlos Miranda desde Argentina. Vamos a continuar. Si hay algún otro colega que desee participar mientras Carlos logra nuevamente reconectarse. Ahí estamos viendo a la doctora Blanca Estela Gómez. Buenas tardes a todos. Sí, un poquito con el problema del internet por aquí y con todos los temas de casa, que incluye la casa. Yo quiero felicitarlos a todos, a Diego López, que su ponencia, además de excelente, me parece, ya repetitivamente me voy a escuchar con el señor don Julio, muy valiosa y muy puntual para esta época. De verdad que sí, muy valiosa. Me quedo sin palabras, pero con un tema quizá muy controversial, que ha tenido esa controversia, Diego. Usted que ha hecho ahora las entrevistas y ha generado estadísticas y todo esto, entre el apartado de la gente, la ciudadanía, que comenta, por un lado, la parte de sí, ya no tener ese derecho a la privacidad, ya no tener ese derecho de libertad, ya tal. Pero también la exposición de la parte política, de este gremio político que dice que ante la salud cualquier derecho es inalienable y por supuesto está por encima de todos los derechos y de pronto eso causa alguna complicación en la gente cuando de pronto no conocemos los alcances de esta palabra, que al menos en mi vida la había conocido en mis cortos, aunque casi parezca que tengo 50, tengo 25, nunca lo había vivido, llamado pandemia en la vida, no tenemos idea que los alcances que puede generar o que podía generar esto, no lo habíamos vivido, no lo habíamos palpado, es algo muy interesante de su tema, de generar estadísticas, análisis, de coartar estos derechos, pero luego por encima de estos hay otros que también son supremacía de ley en los derechos humanos, la salud, y bueno, es un tema súper, me ha dejado muy feliz y muy inquieta de pronto por otros temas controversiales en esto mismo. Pero muchas felicidades, muchas gracias a la red, muchas gracias a don Julio, que siempre nos trae temas muy, muy importantes y muy interesantes, no solo a una ciudadanía, a la comunidad internacional. Muchas gracias, Blanca Estela de México. Muchísimas gracias, estimada, así que, bueno, me alegro que le haya servido esta ponencia. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Gracias, don Julio.
Gracias, doctora Blanca Estela Gómez, desde México. Carlos Miranda, desde Argentina. Adelante, licenciado. Bueno, digo, perdón, me ingresaron 2 llamados y, bueno, los despaché. Muy interesante, muy bueno, lo que te estaba diciendo antes, muy bueno el trabajo que hiciste. Muy bueno, después me encantaría de poder comunicarme personalmente para poder desarrollar un poquito más ese trabajo que hiciste. Em, Perfecto. eh, ¿Coincidís en que, además de todas las problemáticas que tuvimos con el tema de la tecnología, que me parece que se le dio mucho más importancia a aquellas necesidades básicas que teníamos, que era, por ejemplo, se invirtió, por ejemplo, en la tecnología que era mucho más rápida que vos comentaste, era el de todo aquello delivery y cosas que se Ah, necesitaba, eh, que necesita la gente diariamente, sí, obviamente, que se invirtió y que no, en eso no hubo demasiados inconvenientes. Puede ser que haya pasado eso, o por lo menos lo que hemos notado nosotros, y que vos mismo planteaste, de que eh, ahí no hubo tanta demora, no hubo tantas complicaciones para, para nadie, creo, o para claro, sí, la mayoría de la población. totalmente, totalmente así. ¿Y por qué Sí, crees o que, sea, por qué crees que justamente se le ha dado tanta importancia? ¿O por qué todos nos, com- eh, nos complementamos para que eso hubiese ocurrido en eso? Y, y por qué no con otras cuestiones, por ejemplo, los trámites que debíamos realizar a diario? y creo que por una cuestión también referente a lo comercial, ¿no es cierto? Muchos, o sea, la la gran cantidad de comercios se vieron afectados durante el primer tiempo, donde tenían que estar cerrados y no podían vender y demás, y de cierto modo había que darle también una sostenibilidad, ¿no es cierto?, a los comercios. Bueno, y en el caso de estos primeros que fueron con el sistema de delivery, aplicaciones donde uno hacía los pedidos de comida y demás, y también eso se empezó a utilizar para la venta de ropa, ¿no es cierto? O sea, necesidades básicas, alimentos y ropa, y creo que viene más por ese lado, ¿sí? Por un lado, dar una sostenibilidad y sustentabilidad al comerciante, y por otro lado, brindarle también a la ciudadanía, ¿no es cierto?, esa comodidad de que siga teniendo esas cuestiones esenciales, eh, digamos, como para no explotar también, o sea, de decir, bueno, no puedo hacer nada y tampoco puedo ir a un restaurante a comprar comida, o sea, hoy no tengo ganas de cocinar, por ejemplo, y entonces yo creo que para equiparar esos dos lados, por ahí surgió más rápido y con menos inconvenientes, digamos, esas cuestiones. Y con el tema de la administración pública, el sistema de trámites y demás, digamos como que siempre hubo este tipo de complicaciones, de que aun cuando era todo presencial, por así decirlo, siempre hay inconvenientes, que con el turno, que, o sea, uno iba y retiraba su numerito, ¿no es cierto? O la máquina que expende los turnos, uno ponía, ¿no es cierto?, su categoría para que le daba cierto número y demás. Y por ahí lo mismo, siempre ocurría que venían, si hago una consulta y te hacían la consulta y el trámite, y siempre, digamos, siempre hubo inconvenientes, por así decirlo, en estos sistemas. Y bueno, y esto se vio también un poquito más potenciado con el sistema digitalizado, ¿no es cierto? La verdad que creo que el tiempo que se tardaba en emitir los turnos, o sea, vos solicitabas hoy un turno para hacer un trámite bancario y te lo daban para dentro de 15 o 20 días. Yo creo que era una manera
de administrar la cantidad de personas también. Entonces, como repentinamente se comenzó a trabajar en esa modalidad, yo creo que se hacían un margen de espacio para poder diagramar, ¿no es cierto?, por cantidades y por grupos de personas. Excelente, Diego. Continuamos con la sección de preguntas y respuestas. Si algún otro colega desea participar, quizás Reinaldo, nos gustaría escucharlo. Reinaldo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada, primero agradecerle al presidente por estos eventos y felicitar a Diego López por la ponencia. No tengo demasiado más para agregar, creo que fue muy meticuloso el trabajo y la ponencia en sí en cuanto a cómo afecta la vida diaria y las posibilidades que brinda la tecnología de la información para hacer seguimiento de las personas y cómo a veces la privacidad, esa delgada línea entre lo que puede ser una política de salud pública o lo que busca el bienestar general de la población y la invasión de la privacidad de las personas. Es un hecho que, por ejemplo, viviendo acá en Estados Unidos, el tema de la privacidad que es un tema que se toma, es un tema muy sensible y parte de lo que ha hecho fracasar o hay gran ambigüedad de coordinación de políticas públicas por el tema de la invasión de los derechos personales y la privacidad, las libertades individuales. Parte como contraposición por ahí a lo que explicaba Diego López de las políticas implementadas en Chaco, ¿verdad? Así es. Excelente, Reinaldo. Muchas gracias por tu participación de esta tarde. Hemos tenido representación, Diego, para tu currículum internacional desde México, Argentina, Estados Unidos, República Dominicana, que ahí se encuentra sin el colega Hugo Burnigal. Hugo, buenas tardes, adelante, desde República Dominicana para saludar al disertante. Sí, buenas tardes a todos. Entré un poco tarde, voy a tener que verlo en el diferido, pero muchas gracias por la oportunidad de poner la República Dominicana presente. Excelente, Hugo. Gracias. Muchísimas gracias, querido Hugo. Ahí vas a tener la oportunidad de verlo mañana en nuestro canal de YouTube. Don Elías, nos vamos despidiendo. Buenas tardes. Muy buena ponencia y un saludo para todos. Muchas gracias, don Elías. Gracias, Elías. ¿Desde dónde nos estás viendo? Bien. Diego, nos vamos despidiendo. En nombre de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad, mis felicitaciones reiteradas. Hiciste un gran trabajo, una gran investigación. Como bien lo dijo la doctora Blanca desde México, a estadísticas, incidencias e información muy importante, nos dejan con la satisfacción de haber participado de este evento. Nos despedimos, Diego. Bueno, nuevamente agradecido a usted, don Julio, por supuesto, quien preside esta red, a todos los integrantes de la red, a los distintos países, a los que dedicaron su tiempo en el día de hoy para estar presente. Y bueno, como le dije antes, espero que haya sido de aporte, ¿no es cierto?, esta ponencia y bueno, para lo que pueda seguir aportando en la red, estoy a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias a todos y un gran saludo. Gracias, Diego. Quiero recordarles que nuestro último evento del año 2020, el día 18 de diciembre, desde México, la doctora Blanca Gómez estará organizando la ponencia que vamos a tener este día, Policiología y Seguridad. 18 de diciembre desde México, están cordialmente invitados, inviten a sus amigos, inviten a los colegas.
inviten a los miembros de la red internacional que quieren compartir experiencias y generar conocimiento. Con la bendición de siempre, que Dios me los cuide. Nos vemos pronto. Doctora Blanca, si me está escuchando, le agradezco que me haga una llamadita a mi celular